El Próximo Oriente sigue siendo una zona de conflicto en la cual bueno, pues, está Israel, zonas como parte de Gaza, Cisjordania, Jordania, Egipto, Líbano, Siria y bueno, con lo que se han escuchado en las noticias en estos últimos días, en la cual el grupo Hassam, que es un grupo además que fue votado pero que es un brazo cercano al terrorismo, está hoy en conflicto con Israel. Y claro, para entender todo lo que está sucediendo en la actualidad hay que remontarse a después de la Segunda Guerra Mundial. Y este conflicto lleva desde la época del Imperio Turco, cuando el Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial fue derrotado todos los imperios centrales y perdió todos los territorios. Y a partir de ahí, algunos países europeos se quedaron con los territorios de la zona del Imperio Turco. El problema árabe-israelí se remonta a finales del siglo XIX con la aparición del movimiento sionista, que defendía la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en los territorios de Palestina. Todo este problema árabe-israelí se remonta a finales del siglo XIX con la aparición del movimiento sionista, que lo que pretendía este movimiento era crear un hogar nacional para el pueblo judío en los territorios de Palestina. En 1922, Reino Unido obtuvo el mandato sobre Palestina y permitió la paulatina llegada de los colonos judíos, pero la afluencia masiva se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo de la persecución nazi y se redobló acabando el conflicto, cuando muchos decidieron abandonar Europa. Claro, en 1922 Reino Unido quedó bajo el mandato de Palestina y al final lo que se permitió al final ahí era la llegada de colonos judíos, pero claro, cuanto mayor número de judíos llegaron fue en la Segunda Guerra Mundial por la persecución de Alemania, es decir, de los nazis, y se redobló acabando el conflicto, cuando muchos decidieron abandonar Europa. El asentamiento de tanta población no tardó en provocar enfrentamientos con los palestinos que vivían allí. Reino Unido propuso la partición del territorio entre árabes y judíos, pero ninguna de las comunidades aceptó la medida. El problema ya se produjo cuando mucha población llegó allí a la zona y además hubo enfrentamientos con los palestinos que, bueno, residían allí y esto fue un problema porque lo que se intentó por parte de Occidente era una partición del territorio entre árabes y judíos, pero ninguna de las comunidades aceptó la medida, es decir, no estaban de acuerdo con lo que querían realizar Occidente, es decir, Europa en sí. Entonces ya el asunto pasó a la ONU. En la Asamblea General se aprobó la propuesta de partición, principalmente gracias al apoyo estadounidense, donde la comunidad judía tenía un gran poder. Jerusalén se mantenía como espacio internacional sin pertenecer a ninguno de los dos estados. Todo esto, que no resolvieron los países europeos, bueno, se trasladó a la ONU, la Asamblea General se aprobó la propuesta, también lo que se dijo por parte de Europa, que era la partición, con el apoyo de Estados Unidos, donde la comunidad judía tenía un gran poder. Es verdad que Jerusalén se mantenía como espacio internacional sin pertenecer a ninguno de los dos estados. El plan fue aceptado por los judíos, pero no por los árabes. Los árabes se negaban a la creación de un estado judío, una tierra que consideraban suya. Además, argumentaban en que el territorio asignado a los palestinos estaba fragmentado en regiones aisladas. El problema es que lo que surgió fue que los judíos sí aceptaron ese plan de la ONU, pero los árabes no. Los árabes decían que según ellos no se debía de crear un Estado judío porque no lo consideraban los propios árabes y al final porque luego dentro del mismo territorio había fragmentación en torno a los palestinos porque había regiones aisladas por un lado, por otro. Entonces, el conflicto no es que venga ahora de lo que está sucediendo en estos últimos días, que esto ya viene ya de largo. El problema es que parte de lo que intentó hacer Occidente de dividir, partir el territorio en dos, o sea, ninguno de los dos, ni a los judíos ni a los árabes, le gustó. La ONU al final sí que tuvo que coger la pelota en torno a Europa y Estados Unidos para intentar mediar un poco más en el conflicto. Y lo que iba a suceder es que Jerusalén iba a ser un espacio internacional que no iba a estar en ninguno de los dos estados, porque no iba a pertenecer Jerusalén a ninguno. El problema fue cuando ya este plan sí que lo aceptaron los judíos, los árabes no, porque decían que no se podía construir o realizar un estado judío, porque según los árabes el territorio era suyo.
Y al final lo que opinaban era que había tantos territorios y tantas regiones aisladas dentro de los palestinos que era imposible. Entonces eso es el conflicto que viene. Que ese conflicto ya viene ya desde el siglo XIX, a finales, cuando se propuso lo del movimiento sionista, en la cual crear un pueblo judío en los territorios de Palestina, porque Palestina eh, había quedado pues, bajo tutela británica después de la Primera Guerra Mundial y además muchos de los territorios, hay que decirlo así, porque Irak también estuvo en el Imperio Británico, a gran parte de Arabia, luego Líbano se lo quedó Francia, también Siria se lo quedó Francia, es decir, todo ese lío. Entonces, lo que intentaron fue, sobre todo Reino Unido, es llegar a un acuerdo, pero es que fue imposible porque los árabes no querían un territorio judío, los judíos sí. Entonces, al final y luego, según la opinión de los árabes, había fragmentación dentro de las regiones aisladas, del propio Estado de Palestina, por todo el lío ese. Y es el conflicto que hoy en día pues, continúa entre Israel y parte de Gaza, Cisjordania y otros estados que están cerca de la zona de Oriente Medio. La aplicación del plan se realizó en 1948. Reino Unido se retiró de la zona y se proclamó el Estado de Israel. Inmediatamente los países árabes y los palestinos intentaron invadir el territorio judío y estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí, entre mayo de 1948 y enero de 1949. La victoria israelí le permitió ampliar su territorio y con ello la capacidad de recibir nuevos inmigrantes. Entre 1948 y 1952, más de 600.000 judíos se establecieron en Israel. Paralelamente surgió el problema de los refugiados palestinos, ya que más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar las tierras ocupadas por Israel y establecieron en la región de Cisjordania y el sur del Líbano. Hay que decir que, claro, Gran Bretaña se retira en 1948 de la zona. Se crea el Estado de Israel, árabes, países árabes y palestinos intentan invadir el territorio judío. Estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí entre mayo de 1948 y enero de 1949. La victoria fue para Israel, que amplió más territorio, que recibió nuevos inmigrantes, que entre 1948 y 1952 se establecieron en Israel 600, o más de 600.000 judíos, que paralelamente surgió el problema de los refugiados palestinos, que eran más de 700.000 palestinos que se vieron obligados a marcharse de Israel e irse a otros lugares como Cisjordania y el sur del Líbano. Hay que decir que Israel mantuvo conflictos con sus vecinos en la zona, porque en 1956 estalló una nueva guerra a causa de la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio Nasser. Franceses, ingleses e israelíes atacaron Egipto y derrotaron fácilmente a su ejército, pero las presiones soviéticas y estadounidenses obligaron a retirarse a Francia, Gran Bretaña e Israel del territorio y firmar un acuerdo de paz, que es bueno, a este hecho se le conoció como la Segunda Árabe o la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Claro, Nasser su intención era nacionalizar el canal de Suez, algo que no le gustó ni a Francia, ni a Gran Bretaña, ni a Israel. Entonces, los tres derrotaron a Egipto, a su ejército, además de que le atacaron, y claro, Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron para que los tres países se retirasen de la zona y pudiesen firmar un acuerdo de paz, que es lo que produjo al final la Segunda Guerra Árabe-Israelí, y de ahí es los conflictos que vienen actualmente, que entendiendo esto se puede entender lo que está sucediendo durante los últimos alrededor de 70 años en la zona de Próximo Oriente u Oriente Medio. Claro, Reino Unido se retira de la zona, se crea el Estado de Israel y en plan además empieza en 1948. Países árabes y palestinos intentan invadir o intentaron invadir el territorio judío. Y esto es lo que produjo el estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí entre mayo de 1948 y enero de 1949. La victoria de Israel le amplió al final eh, más territorio a Israel y tuvo la capacidad de recibir nuevos inmigrantes. Entre 1948 y 1952, más de 600.000 judíos se establecieron en Israel. El problema surgió con los refugiados palestinos, que eran más de 700.000. Y muchos de ellos se tuvieron que marchar de Israel e irse a otros lugares como Cisjordania y el sur del Líbano. E Israel y sus vecinos han tenido varios conflictos, porque en 1956 estalló la Segunda Guerra Árabe-Israelí, porque el presidente egipcio Nasser quería nacionalizar el Canal de Suez, Francia, Gran Bretaña e Israel se negaron, atacaron a Egipto, derrotaron al ejército de Egipto,
Finalmente, como era un conflicto dentro de la Guerra Fría, bueno, estadounidenses y soviéticos obligaron a los tres países a marcharse de la zona y a firmar un acuerdo de paz. Y es el problema de lo que surgió. Porque claro, esto es muy importante. Estas guerras, las dos primeras, con las siguientes también, para entender el conflicto de lo que está sucediendo ahora con Hamas, con el problema palestino, etcétera, etcétera, etcétera. 11 años después, en 1967, volvió a estallar una nueva guerra, la Tercera Guerra Árabe-Israelí, o que también se la conoció como la Guerra de los 6 días. Tras un periodo de tensión entre Israel y sus vecinos, Egipto bloqueó el Golfo de Aqaba, considerado esencial para la navegación israelí. El Estado judío lanzó un ataque preventivo. En poco tiempo, las fuerzas israelíes derrotaron a sus vecinos, Egipto, Jordania y Siria, y lograron conquistar franjas de seguridad en todas las fronteras con la excusa de protegerse frente a nuevos ataques. Pues 11 años después estalló la Tercera Guerra Árabe-Israelí, o Guerra de los 6 días, que se produjo en 1967, que fue un periodo de tensión entre Israel y sus vecinos, que Egipto bloqueó el Golfo de Aqaba, que era pues, muy importante para la navegación de Israel, que el Estado judío lanzó un ataque preventivo. En poco tiempo las fuerzas israelíes derrotaron a sus vecinos, a Egipto, a Jordania y a Siria, y lograron conquistar franjas de seguridad en todas las fronteras con la excusa de protegerse frente a nuevos ataques. El objetivo al final lo que era es protegerse de cualquier ataque. Pero claro, 11 años después, y se produjo la guerra de los 6 días entre Egipto y el resto de sus vecinos, y es lo que provocó al final que Egipto bloqueara el Golfo de Aqaba, que era uno de los puntos esenciales para la navegación israelí, y luego, claro, el Estado judío lanzó un ataque preventivo. Al final Israel atacó a sus vecinos, los derrotó, a Egipto, a Jordania y Siria, que conquistaron pues, franjas de seguridad en todas las fronteras con la excusa de protegerse frente a nuevos ataques. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí, o Guerra del Yom Kippur, se produjo en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque para recuperar los territorios perdidos en la guerra anterior. Los israelíes infligieron severas derrotas a ambos. Finalmente, la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, o Guerra del Yom Kippur, que se produjo en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque para recuperar los territorios perdidos en la guerra anterior, pero Israel derrotó a ambos países. Y además se produjo justo en 1973, que fue la crisis del petróleo, que eso se prolongó hasta 1979 con la segunda crisis del petróleo, y era por los problemas que había en esa zona. Porque claro, 11 años después, en 1956, fue la Segunda Guerra Árabe-Israelí. La tercera, que fue en 1967, como he dicho, 11 años después, que se la conoció a la Guerra de los 6 días, a esta Guerra Árabe-Israelí, por la tensión que había entre Israel y sus vecinos, porque Egipto bloqueó el Golfo de Aqaba, que era un punto esencial para la navegación de Israel, que el Estado judío lanzó un ataque preventivo, que finalmente Israel derrotó a sus vecinos, Egipto, Jordania y Siria, y que logró conquistar franjas de seguridad en todas las zonas, en todas las fronteras, con la excusa de protegerse pues, ante un eventual ataque. Y luego la última guerra, la cuarta ya, que se la conoció como Yom Kippur, que esta guerra árabe-israelí se produjo en 1973, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel para recuperar los territorios perdidos en el anterior conflicto, pero claro, Israel derrotó a ambos países. Y justo en ese periodo, entre 1973 y se produjo la crisis del petróleo, 6 años después se produjo la segunda crisis del petróleo y el petróleo estaba por las nubes, había muchos problemas en torno al carburante, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas guerras son los conflictos que, que vienen ya de largo en esta zona eh, de Oriente Medio. Y hay además muchos países implicados, porque está Irán, está Irak, está Arabia Saudí, está luego Bahrein, Qatar, y bueno, hay un montón más. Líbano, Siria, hay muchos estados que están en continuo conflicto por la zona. Y más sobre todo la zona de Gaza, Cisjordania o el sur del Líbano, que son las que están cercanas al conflicto de lo que está sucediendo y bueno, informando eh, la mayoría
de los medios. Ninguno de estos conflictos ha resuelto la devolución de los territorios conquistados por Israel y la creación de un Estado palestino. Hay que decir que los conflictos no han buscado una solución en torno a que Israel devuelva los territorios que conquistó y más concretamente crear un Estado palestino. La ONU, que debería de estar en ese hecho de crear un Estado en Palestina, es decir, que sea un país libre, y además todo el mundo yo creo que lo pedimos, porque Palestina necesita ser un país. Ya se intentó en los acuerdos de Oslo en 1993 o en la conferencia de Madrid de 1991 para mediar, etcétera, etcétera. Pero Palestina es algo además similar a una colonia que hoy en día, bueno, que fue en su día española, como fue el Sáhara Occidental, es decir, el Sáhara, y hoy en que se ve que lo que tenían que hacer ahí es España es mediar. Es verdad que hubo presiones en su momento, en 1975, por parte de Estados Unidos y de algunas más potencias, porque las potencias tampoco querían inmiscuirse en el conflicto del Sáhara, porque era una colonia de España. Pero hoy en día muchos de los presidentes lo que tienen que haber hecho es llevar a cabo eh, pues una resolución en el Sáhara, sobre todo en España. Y lo de Palestina es lo mismo. La ONU está en el mismo lugar. Sáhara y Palestina es, sí, se va a intentar hacer un referéndum, pero luego no se hace. Entonces, ¿de qué sirve? Pues al final pasa lo que pasa y hoy en día está los conflictos, hay presiones por parte de muchos aliados, porque está lo de la invasión de rusa sobre Ucrania, quién sabe si está detrás Rusia por ahí, si también China, si Estados Unidos también está alentando a Israel, no se sabe. Pero como hay intereses en muchos lugares, igual que lo hay de Taiwán. Y claro, desde 1973 no ha habido más guerras entre Israel y sus vecinos. Las relaciones entre Egipto e Israel se normalizaron gracias a los acuerdos de Camp Davis de 1978. Sin embargo, sí han existido conflictos indirectos como la guerra civil del Líbano, que además duró 15 años. Y fue un conflicto muy grave y, bueno, desastroso para Líbano, porque además hubo muchas muertes, problemas. Y luego hoy en día, bueno, hoy en día, en 2016, algo de la historia ya más reciente, se produjo la breve invasión israelí del sur de Líbano en 2006, que era para luchar contra los grupos terroristas de Hezbollah, que también hoy en día también se habla de esa zona, de esos conflictos, y de ahí, de todos estos conflictos, eh, hemos visto, o bueno, se escucha además, y en los medios de comunicación lo explican, que hay un problema muy serio porque lo de Hamas es verdad que es un partido político, pero es un brazo en torno a un brazo cercano a militarismo terroristas de esa zona. Es decir, y además es una especie de como de dictadura, hay que decirlo, en la zona de Gaza. Entonces, o se aprende, porque el problema es que esa zona hay muchos conflictos, pero yo de verdad tampoco entiendo por qué la ONU no hace un Estado palestino, es decir, por qué no deja que Palestina sea libre, es decir, ese Free Palestina, que todo yo creo que los pedimos, es verdad, y es lo que se pide. Pero lo que están haciendo jamás en la zona de secuestrar a gente inocente y a civiles, yo de verdad tampoco entiendo los grupos, pero bueno, es que esa zona, pues hay que resolverla y directamente lo que tendrá que ir es la ONU a llevar a cabo pues alguna ayuda humanitaria, a la resolución de los problemas, que consiga esa zona así de conflictos. Y no es que ya los conflictos vengan desde 1948, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de unos 70 años. No, vienen ya desde el periodo turco y estamos hablando del siglo XVI y también, más concretamente, pues en el siglo XIX, que es cuando empezaron ya los movimientos de independencia en la zona. Y luego ya a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco, al estar dentro de los imperios centrales y apoyar a Alemania, bueno, al Imperio Alemania, al Imperio Austrohúngaro, pues al final acabó todo con la desintegración y, bueno, pues diversidad de estados, entre ellos hoy en día el que más destaca del Imperio Turco es Turquía. Así que con ello finalizo y para
finalizo, y esto es al final el conflicto, los antecedentes, las cuatro guerras y, bueno, pues lo que se intentó hacer en su momento Reino Unido y Europa y Occidente para mediar, crear un estado mm, judío en la zona y etcétera, etcétera, pues al final lo que vieron los palestinos y los países árabes es aprovechar la situación, pero el problema es como Israel los derrotó, pues, obtuvo más conflicto, Israel tampoco haya devuelto los territorios que debería devolver, porque se supone que eso lo dijo la ONU. La ONU, pues ya sabemos que es la ONU, es una organización que es para los poderosos, es decir, para los cuatro países que mandan. Ya está, porque luego a lo mejor Francia, Gran Bretaña e Italia, que están en Europa, pues siguen las directrices estadounidenses. Y China y Rusia, pues van a otras directrices diferentes de Occidente. Y tengo la historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.